porque el cannabis, una de las sustancias psicoactivas más consumidas en el mundo, tiene un potencial adictivo que a menudo se subestima. Aunque muchos lo consideran una droga leve, la ciencia muestra que su uso repetitivo puede producir cambios importantes en el cerebro. Next. La adicción es un trastorno crónico garantizado por la búsqueda compulsiva de una sustancia. A pesar de las consecuencias negativas, esto ocurre porque la droga altera los circuitos de recompensa, el control ejecutivo y los sistemas de estrés del cerebro. Por supuesto, el cannabis no es una excepción. Su principal compuesto psicoactivo es el THC, que actúa sobre el sistema endocannabinoide, activando los receptores CB1. Estos receptores se encuentran en regiones clave como la corteza prefrontal, el hipocampo, la amígdala y el núcleo accumbens. Next. Ahora veremos algunos conceptos centrales. Primero, la dependencia. El consumo crónico del cannabis desensibiliza los receptores CB1, lo que hace que el organismo empiece a necesitar la sustancia para funcionar con normalidad. Tenemos también la dependencia física. Cuando la persona deja de consumir, aparece un síndrome de abstinencia con irritabilidad, ansiedad, insomnio y malestar. Y por último, tenemos la dependencia psicológica. Aquí surge un deseo intenso de consumir para aliviar malestar emocional o síntomas de abstinencia. Durante el uso repetitivo, los efectos disminuyen y las personas deben aumentar la dosis para alcanzar el mismo nivel de euforia o relajación. Y finalmente tenemos los mecanismos de refuerzo. El refuerzo positivo aparece cuando el cannabis genera placer o relajación. El refuerzo negativo ocurre cuando las personas consumen para evitar ansiedad, irritabilidad o incomodidad asociada a la abstinencia. Estos procesos explican por qué el cannabis puede llevar un patrón de uso compulsivo. Siguiente. Bueno, ahora hablaremos del mecanismo de acción del sistema endocannabinoide. El principal compuesto psicoactivo del cannabis es el tetrahidrocannabinol, conocido también como THC. Para entender su efecto debemos mirar el sistema endocannabinoide, que es un sistema donde se regulan las funciones esenciales como la memoria, el aprendizaje, las emociones, el apetito, la motivación y otros, el movimiento. Entonces hablamos de dos tipos de receptores, el CB1 y el CB2. Este sistema que tienen estos dos principales receptores, uno que está ubicado en el sistema nervioso central y otro está ubicado en el sistema inmune y los tejidos periféricos. Lo que hace el THC es que actúa principalmente sobre los receptores CB1 y su distribución en el cerebro se explica los diferentes efectos que puede causar. Entonces, estamos hablando de la corteza frontal, afecta las funciones ejecutivas como la decisión y la planificación. En el caso del hipocampo, lo que hace es que afecta la memoria de corto plazo y la formación de nuevos recuerdos. En la amígdala afecta las emociones y la ansiedad según la predisposición genética. Entonces, en algún lado lo que hace es que produce más ansiedad o estrés o disminuye la ansiedad o el estrés. En el cerebelo está la coordinación motora y lo que hace es enlentecer los tiempos de reacción. En los ganglios basales, principalmente afecta lo que es la motivación y recompensa la sensación de placer superficial, porque lo que hace es que hay una competición de esos receptores captando la dopamina que hay en el sistema. Y por último, la corteza parietal, que lo que hace es tener una percepción del tiempo más larga y prolongada. Los endocannabinoides versus el THC. Entonces, la diferencia es que hay unos receptores naturales como la anandamida y la 2-AG, que estas son naturales y compiten con el THC, que es, bueno, en este caso se puede decir superficial. Entonces, lo que hace la dopamina y la adicción es que el THC inhibe las neuronas GABA, que lo que hace las neuronas GABA es atrapar también dopamina
Entonces, esto lo que, cuando se inhibe la neurona GABA, lo que se hace es que se libera dopamina en exceso y esa dopamina llega a los núcleos accumbens, que va a explicar más adelante mi compañero, y esto genera un placer intenso con repeticiones y entonces lo que hace es que el cerebro te pide más THC y aparece la tolerancia y la dependencia. Entonces, entre más consume, más vas a tener como, vas a necesitar más. Siguiente. El consumo crónico de cannabis produce cambios importantes en el cerebro que explican la dependencia, la tolerancia y la conducta adictiva. Todo comienza en el sistema endocannabinoide, donde los receptores CB1 se activan repetidamente. Con el tiempo, esos receptores se vuelven menos sensibles y disminuye su cantidad, lo que genera tolerancia, la necesidad de consumir más THC para obtener los mismos efectos. Otro punto clave es el circuito dopaminérgico, especialmente el núcleo accumbens, que forma parte del sistema de recompensa. El uso prolongado reduce la liberación de dopamina y cuando las personas dejan de consumir, aparecen síntomas de abstinencia como irritabilidad, insomnio y menos apetito. Esa baja dopaminérgica causa malestar y refuerza el deseo de volver a consumir. A eso se suma la dependencia psicológica, que surge cuando la persona busca el cannabis para obtener placer o evitar incomodidad emocional. Aquí actúa el refuerzo positivo como la relajación o la euforia, y el esfuerzo negativo como la reducción del estrés o la ansiedad. Ambos mecanismos fortalecen las rutas cerebrales asociadas a la adicción. El consumo crónico también afecta funciones cognitivas como la memoria de trabajo, la atención a la velocidad de procesamiento, especialmente cuando el consumo inicial es en la adolescencia. Para comprender mejor estas consecuencias, se utilizan pruebas psicométricas. Las pruebas de inteligencia como WISE o Raven permiten detectar dificultades en el razonamiento y memoria, mientras que las pruebas de personalidad como el NIO, el PIRO-MMPI ayudan a identificar rasgos que aumentan la vulnerabilidad como impulsividad o búsqueda de sensaciones. En conjunto, la adicción al cannabis es el resultado de interacción entre cambios neurobiológicos y factores psicológicos. Entender esta relación permite evaluar riesgos y diseñar intervenciones más efectivas y personalizadas. Continuemos. Las consecuencias a corto plazo, pues, son especialmente eh, del THC, que genera efectos agudos en varias funciones del cerebro. En la primera, en la atención, produce lentitud en la respuesta y menor capacidad de concentración debido a alteraciones en las conexiones frontoparietales. En la memoria, disminuye la activación del hipocampo y la corteza prefrontal, lo que dificulta recordar información reciente y aprender de forma más eficiente. En el lenguaje también se afecta la, la comprensión semántica y sintáctica, y se reduce la fluidez verbal y la recuperación de palabras. En las funciones ejecutivas se afecta la planeación, el control inhibitorio y la toma de decisiones, que muestran deterioro por cambios en la corteza prefrontal y en neurotransmisores claves. En el sueño, el THC reduce la fase REM y altera la calidad del descanso, aunque no siempre afecta la alerta objetiva al día siguiente. Finalmente, en la actividad motora disminuye la coordinación y el equilibrio, lo que afecta tareas visiomotoras como conducir y aumenta el riesgo en accidentes. A largo plazo, el consumo crónico de cannabis puede generar dificultades persistentes en memoria, atención y funciones ejecutivas, especialmente cuando se comienza
en la etapa de la adolescencia, una etapa que es altamente vulnerable del cerebro. También aumenta el riesgo de ansiedad y síntomas psicóticos y alteraciones del estado de ánimo debido a cambios en los circuitos dopaminérgicos y límbicos. En el ambiente emocional y social, puede disminuir el rendimiento académico y laboral, afecta la capacidad de mantener metas y favorecer la dependencia, acompañada de tolerancia y síndrome de abstinencia. A nivel físico, se ha descrito irritación respiratoria y algunas alteraciones inmunológicas. En conclusión, el cannabis puede producir efectos duraderos en lo cognitivo o emocional y motivacional con el impacto significativo en la salud mental y en el desarrollo psicosocial. Siguiente. Bueno, por último hablaremos del tratamiento para las adicciones, para la adicción del cannabis. Hablamos que el tratamiento por consumo es principalmente psicológico, que no existe un medicamento específico aprobado para la adicción y por eso las intervenciones basadas en evidencia se centran en modificar la conducta, la motivación y los hábitos de consumo. Entonces, como se trata de modificar la conducta, una de las principales terapias es la cognitivo-conductual, que esta es la intervención más efectiva, ya que ayuda a la persona o al paciente a identificar si está en una situación de riesgo, reconocer los pensamientos o las situaciones que se disparan o que disparan el consumo, aprender estrategias de afrontamiento y prevenir, pues obviamente, las recaídas. También se habla de fortalecer el manejo del estrés y desarrollo de hábitos saludables. La otra que encontramos es la terapia motivacional, donde los consumidores sienten ambivalencia, quieren dejarlo, pero pues no del todo, entonces no es, digamos, una constancia ahí. Y lo que hace la terapia motivacional es que aumenta la motivación interna para cambiar ese comportamiento y aunque no confronta al paciente, lo que sí hace es que él se permite descubrir sus propias razones para abandonar el consumo. Otro enfoque que vemos también es el de adolescentes y familia, donde los jóvenes encuentran un refuerzo comunitario, se organiza el ambiente, digamos, se buscan situaciones o contextos donde no haya consumo o que sea una vida sin cannabis y todo eso, y sobre todo se tenga reforzamientos positivos. Y la última, no menos importante, es la terapia familiar, que trabaja con las familias para mejorar la comunicación, establecer los límites y crear un ambiente que apoye la abstinencia. Eso es muy importante. El manejo de la abstinencia del cannabis, aunque es leve, incluye la irritabilidad, la ansiedad, problemas de sueño y malestar, pero con un tratamiento efectivo se puede enseñar a manejar algunas estrategias para mejorar estos síntomas. Muchas gracias por todo. Esto es la clase de fisiología del comportamiento. Hasta la vista.